Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunos de los precedentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy vamos a platicar sobre el amparo directo en revisión 5198-2016, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte bajo la ponencia de la ministra Norma Piña. El tema, divorcio sin causa. Ya platicaremos un poquito sobre aquellos códigos civiles de algunas entidades que preveían la necesidad de acreditar que hubiera una causal para que alguno de los cónyuges determinara que quería acabar con este vínculo matrimonial. El día de hoy nos acompañan Mauricio Purata, de Derecho, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Scarlett Mellado, de Ciencias Políticas y Derecho, de la UNAM, y Mayumi González, de Psicología, de La Salle. De parte de todo el equipo de Derecho a Disentir, les doy la más cordial bienvenida. Comenzamos. Como les platicaba, hoy tenemos un tema por demás interesante. Creo que todos podemos coincidir en que la institución como tal del matrimonio ha evolucionado y ha cambiado conforme la sociedad lo ha ido necesitando, ¿no? Definitivamente, lo que entendíamos en el siglo pasado por los propósitos de un vínculo matrimonial y cómo debería disolverse es muy distinto a lo que hoy vivimos. La Suprema Corte, y en específico la primera sala, ya se ocupó de analizar una de las aristas más importantes de este tema, que es la disolución del vínculo matrimonial. ¿Qué vamos a analizar? Las famosísimas causales de divorcio. Para esto, me da mucho gusto darte la bienvenida, Scarlett. Qué bueno tenerte por aquí, siempre en esta tu casa, Justicia TV. Platícame un poquito de qué va este asunto, cuáles son los antecedentes de este caso que vamos a discutir. Claro que sí, Alejandro. Bueno, parte de esta sentencia nos presenta este conflicto donde el cónyuge inconforme, ¿verdad? Porque se había declarado disuelto ese matrimonio, que de acuerdo a su argumento, sin acreditarse causa alguna para ello. Entonces, en el caso de la cónyuge que demandó el divorcio invocando pues diversas causales que estaban previstas ya en el Código Civil del Estado de Jalisco, que pues fue que quedó disuelto ese matrimonio dentro de esta congruencia, de estos agravios recurrentes dentro del matrimonio, pues hay que tomar en cuenta que si bien esta unión surge de la voluntad de dos personas y esa voluntad también debe de persistir dentro del cumplimiento de lo que es como una institución, ¿verdad? Pero que ciertamente la decisión autónoma de uno de ellos de disolver ese vínculo matrimonial puede implicar la afectación del proyecto de vida personal del otro. Y esto literalmente pues, no se traduce en esa vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Parte de esta sentencia nos deja claro el simple hecho de que uno de los cónyuges desee disolver ese vínculo en esa autodeterminación del individuo, pues el otro no puede alegar esa vulneración al desarrollo de su personalidad, porque digamos que materializar un proyecto de vida pues no atropella los derechos de la otra persona, es decir, bastará con que uno de los dos quiera disolver este vínculo para que pueda quedar disuelto. Y bueno, dentro de esta controversia que se señala, la pareja quejosa pues señaló varios derechos constitucionales que según él estaban vulnerados, por ejemplo en el artículo 14, 16, 17 constitucional, y bueno, dentro de esto que él propicia como una inconformidad, eh, él maneja que hay una característica injustificada, ¿verdad?, de esas causales.
Y por la otra parte, la parte actora, digamos, maneja que pues hay una negación a dar alimentos, este, hay una, pues ha cesado esta convivencia conyugal armónica que debería de ser, y de esta manera es como se comienzan a tomar todos estos elementos para como una carga probatoria de alguna forma de estas causales de divorcio de acuerdo a esa legislación. Ok, muchísimas gracias, Scarlett. Pues sí, como bien lo mencionas, si tenemos que analizar cómo llega este asunto a la Corte, pues en efecto hay dos pretensiones contrarias. En este caso, una persona que se quiere divorciar y una persona que no. La persona que se quiere divorciar, en este caso en concreto, incluso va y manifiesta que existen causales que se acreditan de las que estaban previstas en el Código Civil para el Estado de Jalisco, que se acreditan y que por ende debe disolverse el matrimonio. Sin embargo, la contraparte dice que no se acreditaban por los medios probatorios que se ofrecieron, que se actualizaran estos supuestos, estas causales y que por ende no podían divorciarse. Sin embargo, es muy interesante cómo uno de los órganos jurisdiccionales que conocen del asunto, que en este caso es la sala responsable, dice, pues mira, independientemente de que se acrediten o no estas causales, tenemos que entender que si una de las partes ya no quiere estar en este vínculo matrimonial, eso es suficiente para disolverlo. Y eso es un cambio radical de lo que entendíamos, como decíamos el siglo pasado, en la mayoría de nuestras legislaciones civiles, ¿no? De que se tenía que acreditar una causa para separarse. Mauricio, qué gusto tenerte por acá, amigo. Siempre es un gusto verte y siempre es un gusto compartir estos temas contigo. Platícame, a ver, ¿a ti qué te parece esto que se preveía, no solo en Jalisco, sino en muchas entidades, de tener que demostrarle ante un juez pues que hay una razón para separarse? Claro, pues muchas gracias, estimado Alex, por la invitación. Muy agradecido como siempre, el poder participar en el programa. Y pues bueno, ya como bien lo dijo Scarlett, de qué va el asunto y lo robusteciste, creo yo que en esta etapa, hablando un poco de la carnita del asunto, por poder decirlo de alguna manera, la sala hace, a mi punto de vista, una buena sentencia en cuanto a que determina que en efecto, si bien existe una legislación que dice que debe de acreditarse alguna de las causales que establecen esa legislación para poder proceder adelante con el divorcio, entonces la sala dice que eso viola, y que es ya jurisprudencia de la Corte, el hecho de que se vulnera el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, aquí me llama la atención cómo es que el asunto llega hasta la Corte. Entonces me pongo a analizar la sentencia y me doy cuenta de cuáles son los motivos que esgrime, en este caso, la persona que no se quiere divorciar, y él dice que la sentencia recurrida a su punto de vista resulta imparcial. Número uno. Número dos, dice que dónde queda su voluntad y su derecho a no querer divorciarse. Y que sí, y también dice que el juzgador fue más allá y se extralimitó en sus funciones, toda vez que si también se trata de derecho en este sensu, pues entonces se debería de estar acorde a lo que la legislación establece, y el legislador no tiene por qué meter argumentos como el libre desarrollo de la personalidad, estos argumentos también en el cual dice, si bien está dando una mayor protección a ella, argumentando que bajo su libre desarrollo de la personalidad, ella puede decidir lo que quiera con su vida, entonces, ¿dónde queda también mi libre desarrollo de la personalidad, en el cual yo quiero como plan de vida seguir casado y seguir casado con esta persona? Y dos, no te extralimites tú, juez, en tu función como juzgador y vayas más allá de lo que te es permitido. Creo yo, aquí está el quid del asunto que ya llega hasta la Corte. Y se me hace muy interesante cómo es que llega el asunto a la Corte. Se me hace muy interesante también, digo, no sé si vayamos a hablar más adelante como de un test de proporcionalidad que se realice en el asunto, que me parece muy, muy bueno, pero sí tener como estos puntos claves para a partir de ahí poder, creo yo, llevar a cabo este diálogo, conversación o debate conforme se vaya a poner. Y algo que me causa a mí también un poco de polémica es que dice aquí la parte agraviada, es que dice, la ponderación que hizo el tribunal colegiado estuvo mala,
¿Por qué? Porque él vela por el interés del Estado de garantizar al adulto mayor quejoso, o sea, la que se quiere divorciar, su defensa en el juicio contra la vulnerabilidad del adulto mayor que no fue litis en el asunto principal, ¿sabes? Ese punto me parece importante y a lo mejor es fundado pero inoperante, pero me parece importante cómo él lo saca a colación, que dice, eso no fue materia de la litis original, la litis original le estás desvariando y si bien es cierto que debe de prevalecer el libre desarrollo de la personalidad, también mi libre desarrollo de la personalidad me permite a mí el querer decidir cómo voy a vivir y quiero vivir casado y casado con esta persona, ¿no? Que ahorita pues ya vamos a tocar quizá un poco más entrando en tema, qué de derecho debe de prevalecer sobre el otro y cosas por el estilo. Maravilloso encuadre, Mau, porque como bien mencionas, ambas partes dicen, pues sí, hay un libre desarrollo de la personalidad, cada uno de nosotros puede desenvolver la vida como sea, y en la persona que no se quiere divorciar lo dice, pero espérate, nosotros hicimos un plan de vida para estar casados y ahora por su mera voluntad vas a destruir o vas a modificar lo que era mi plan de vida. Eso es muy interesante, ¿no? Y eso nos va a permitir adentrarnos un poquito en este contenido de este derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad y cuáles son sus límites, ¿no? Como lo hemos discutido en múltiples programas, estos derechos, los derechos fundamentales, no son absolutos, ¿no? Y también me parece muy interesante esta parte que mencionas del test de proporcionalidad, que sin duda es fundamental para entender las conclusiones a las que llegó la Corte. Me permito hacer una pequeña anotación porque, como bien dices, ya había criterios de la Corte en los que se había pronunciado en el sentido de que este catálogo de causales resultaba inconstitucional. Ahora, hay que entender que lo que llegó a la Corte es un amparo directo en revisión. Este tipo de asuntos tienen una naturaleza excepcional de revisión por parte de la Suprema Corte de las resoluciones y sentencias que dicten los tribunales colegiados de circuito. Sin embargo, con el anterior sistema, antes de la nueva reforma judicial, para que la Corte pudiera emitir un criterio obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país, se necesitaban 5 resoluciones en el mismo sentido, para que ya fuera jurisprudencia. Antes era una mera tesis aislada que servía como criterio orientativo, ¿no? Ahora, con el nuevo sistema de precedentes de la Suprema Corte, ya no es así. Todas las resoluciones que tome la Suprema Corte, tanto en sala como pleno, con votación calificada de 8 votos o de 4 votos, van a ser directamente aplicables y obligatorios para todos los órganos jurisdiccionales del país. Esto implica un avance fundamental en el acceso a la justicia por parte de la gente, porque ya no va a ser necesario que traigamos 5 asuntos a la Corte, ¿no? Con que se haya dictado uno, ¡pum!, ya se podía, ¿no? En este caso, en concreto, la Corte dice, bueno, necesito establecer un criterio obligatorio, pues venga, a conocer de estos 5 asuntos para que pueda fijar mi postura. Mayumi, qué gusto tenerte por acá, en Derecho a Disentir. Platícame un poco. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la sentencia? ¿Estás a favor, en contra? ¿Qué destacas? Cuéntame. Pues aquí lo que destaco es la libertad, o sea, la libertad de cada una de las personas. O sea, obviamente pues había 2 en el matrimonio, 2 personas, pero y tiene que ser importante lo que son las tomas de decisiones y la madurez con la que llegaron a decidir casarse, pero también con la que están tomando la madurez cada uno de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir casado. En este caso, pues solamente fue una de las personas el decir esto, y la otra, yo, a mi parecer, con lo que estaba leyendo, pues no fue la completa madurez para resolver el conflicto, la resolución de conflictos. Y también algo muy importante que creo que hace falta es la comunicación. La comunicación en cada uno de los individuos pudo haber sido base para evitarse cada una de estas apelaciones, de estos conflictos, ¿no? Porque al final y al cabo es desgastante para uno estar en esta situación. A ver, con esto que tenemos, creo que algo que me gustaría poner sobre la mesa antes de iniciar la discusión jurídica como tal sobre el test de proporcionalidad y la conclusión a la que llega tanto el colegiado como la Corte, es la naturaleza también del matrimonio misma. Les platicaba al inicio del programa que, y no sé si coincidan, que en efecto la institución ha cambiado, se ha tenido que adaptar a la nueva realidad social. No solo por cuanto a temas de divorcio, sino también el entendimiento de que hay otro tipo de relaciones que no son únicamente las heterosexuales, ¿no? Y ese ha sido un tema a discusión brutal
No les voy a hacer la pregunta de siempre, ¿no? De si están de acuerdo que también se puedan casar personas del mismo sexo, porque espero que como sociedad ya hayamos dejado ese paso atrás y ya lo podamos dar por un hecho. Pero, a ver, Mauricio, te la voy a complicar un poquito más. Ya aceptamos que hay otro tipo de parejas que pueden acceder al vínculo matrimonial. Ahora, como sociedad, a veces nos cuestionamos si podemos entender que el Estado debe de brindar cierta protección a parejas no monógamas. ¿Qué te parece a ti? ¿Podría entrar a la discusión de un matrimonio o una figura similar, una relación que fuera de 3 personas, por ejemplo? Claro, Alex, pues mira, realmente es una pregunta bastante interesante y creo que actualmente no se ha discutido mucho. Sin embargo, creo yo que el derecho es cambiante, es dinámico. Y por lo mismo, la sociedad es dinámica, es cambiante y el derecho se tiene que ir también, por lo mismo, cambiando y ajustando a las nuevas tecnologías, a los nuevos estereotipos, a los nuevos ismos, ¿no? Por ejemplo, los ismos casi siempre son movimientos, ¿no? Ambientalismo, etc., ¿no? Entonces los ismos creo que van marcando etapas de la sociedad en general a nivel mundial y en este caso, si tú me preguntas que si pudiera existir una relación de 3 personas y existe un documento que lo avale, así como un documento de un acta de matrimonio de 2 personas, también existiese un documento que avale la unión de 3 personas y si así se pudiera llevar a cabo y la ley lo permite, pues claro que puede entrar en materia de discusión. Pero a ver, comprométete, ¿no? Mi Mau, entonces, comprométete. ¿El Estado debe brindarles protección a los que quieren un vínculo de 3 personas o no? Yo digo que sí, porque a final de cuentas, ahorita que estamos hablando del libre desarrollo de la personalidad, deberíamos de poner también, pues ahora sí que la institución como tal del matrimonio, que por ejemplo, para ponerlos un poco en contexto aquí a todos los presentes y a las presentes, les comento, yo soy originario de San Luis Potosí y ahorita ya no, pero ¿qué decía el Código Civil en ese entonces? Porque todavía no había familia en San Luis Potosí respecto al matrimonio. Decía el matrimonio, fíjate nada más lo que decía el matrimonio es la unión entre 2 personas, entre un hombre y una mujer, y la finalidad del matrimonio es procrear y hacer que persista, que perdure y que sobreviva la especie humana. Fíjate cómo decía, ¿sabes? Entonces, hasta que después obviamente se declara inconstitucional y ya se abroga y después se vuelve a legislar ya en un código familiar y ya cambia totalmente este paradigma. Pero a final de cuentas, creo, esto es por sucesos históricos que han pasado a lo largo a través del tiempo, ¿no? Probablemente ahorita este programa que estamos grabando, no sé, a lo mejor en 15 años, viéndome quizá muy lejos, digan, ¿por qué debatían de estos temas, no? O sea, ¿por qué hablaban de que 3 personas se podían casar o no? Ahorita es totalmente natural y es un derecho humano, ¿sabes? Quizá agarrando un poco el tema del libre desarrollo de la personalidad. A final de cuentas, como bien lo dice la sentencia en la parte del estudio, dice que el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad se protegen las decisiones individuales que determinan a la persona, pero no hacía la proyección de vida de esa persona para con un tercero. Entonces aquí volvemos a la génesis del derecho, que es tus libertades terminan donde comienzan las libertades del otro, ¿no? Entonces creo que la sentencia lo dice con muy buenas palabras, con un nivel muy alto jurídicamente hablando, pero bien lo dice, el límite al desarrollo de la personalidad se justifica precisamente en la necesidad de salvaguardar la libertad de los demás. Entonces creo yo que si no vulneras algún otro derecho de alguna otra persona y 3 personas quieren llevar a cabo su vida y las 3 están de acuerdo y se fijan también, creo yo, lo principal es fijar las reglas del juego, ¿no? O sea, que exista una legislación que también establezca qué va a pasar cuando quieran disolver este vínculo matrimonial, o sea, me refiero cuando se daba mucho, ¿no? De que se casaban las personas por bienes mancomunados o separados, cosas por el estilo. Ahí es donde vienen muchos problemas del divorcio, ¿no? Entonces creo yo que si se ponen las reglas del juego, sin ningún problema, esa sería mi respuesta. Eso, muy bien comprometido, Mau, con los derechos fundamentales. Qué importante esto que tocas, porque en efecto, esta definición de algunos artículos de distintos códigos civiles nos establecían como tal, ¿no? La necesidad de que hubiera un hombre y una mujer, y esto se entendía, este binomio se entendía por la finalidad misma del matrimonio, que era procrear.
¿no? El tener hijos. Entonces, eso es lo que daba sustento incluso para algunas personas de extrema derecha que decían, no podemos concebir el matrimonio entre parejas del mismo sexo porque la finalidad de la institución es desarrollarnos como sociedad y poder procrear y tener hijos, ¿no? Y era uno de los puntos que ellos ponían. Tan es así que una de estas famosísimas causales que estamos discutiendo era la infertilidad de una de las parejas, ¿no? Entonces, cuando tu esposo o tu esposa con prueba médica resultaba infértil, pues tú podías acudir ante un juez y decir, oye, pues la finalidad del matrimonio es que tengamos hijos, ella o él no pueden, ¿no? Y era visto como una causa justa. Scarlett, te voy a dejar la misma pregunta y ya llévala hacia donde tú quieras, pero ¿qué te parece este dilema? ¿Debemos evolucionar hacia allá, a proteger otro tipo de relaciones más allá de estas monógamas entre dos personas, o ya es una aberración? Es un tema delicado porque dentro de ello entran también parámetros éticos y morales, culturales incluso, ¿no? Ciertamente vivimos en un país que es religioso, en su mayoría, de acuerdo a datos del INEGI, somos personas católicas, sé que hay una diversidad de religiones y cada quien puede ejercer con su libertad la religión o las creencias que crean. Pero bueno, esa es una parte, el sentido cultural, ¿no? Ciertamente la evolución de las leyes parte de eso, de la necesidad social, la necesidad jurídica. Entonces, bueno, ahí habría que señalar que a lo mejor tal vez estaríamos lejos de una discusión de ese estilo. Pero me gustaría, por ejemplo, poner sobre la mesa, nos podemos ir ahorita mentalmente, no sé, hacia estos países árabes, ¿no? Claro. Los Emiratos Árabes. Ajá. Y vamos a hablar Habibi, Yaemi, Yaemi, Yaeli. Entonces comenzamos a hablar en árabe y pensamos, ok, estas personas, pues sus códigos parten también de esa parte religiosa, pero sus leyes permiten contraer más de un matrimonio. Aquí la cuestión es que su sentido cultural también tiene una responsabilidad, como lo es ese vínculo matrimonial, monógamo, en este caso, para esos países árabes que permiten más de un matrimonio, bueno, es que pueda tener esa responsabilidad, pues, económica, con las parejas que decidan. Ahora sí que se los traduzco, bueno, o sea, si las pueden mantener, pues adelante, ¿no? O sea, su espacio cultural les permite tener 1, 2, 3, 4, las esposas que tú quieras. Pero bueno, aquí en México de repente no pueden ni con un matrimonio, no quieren ni pagar la pensión y pues que nos pongamos a hablar de que quieren tener por lo menos 2 esposas o una relación de 3, híjole, pues no, de repente como que yo no le encontraría mucho sentido. Ahora, está interesante porque fíjate, lo llevaste al punto de un hombre, 2 mujeres, podría ser al revés, ¿no? También, que una mujer determina tener 2 hombres. Ese me parece un punto muy interesante. Sí, en esta dinámica de diversidad sexual, de esta nueva apertura que tienen las leyes y que bueno, ya deberíamos pues haber superado ese tema, ¿no? No se debería de seguir discutiendo. Me parece muy bien, Scarlett. Dejamos esto y regreso contigo, sí, Mayumi, después del corte, porque creo que la pregunta continúa siendo muy interesante ya con estos puntos que nos ponen Mau y Scarlett. En casa también, ¿qué opinan? ¿Se puede o se les hace muy loca la idea de que el Estado tenga que proteger en un vínculo matrimonial uniones de 3, 4 personas? Estamos estirando bastante la liga. Piénsenlo y nos vemos en el segundo bloque de El Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en El Derecho a Disentir por Justicia TV en un tema que está siendo bastante controversial. Veo ahí cierto punto de toque entre Mau y Scarlett, pero en esta última parte, Scarlett, mencionabas un poquito sobre, bueno, estas culturas árabes en efecto que tienen una concepción de roles de género muy marcada, ¿no? Ellos nos dicen que el hombre como tal es el proveedor y las mujeres son las que se tienen que dedicar al cuidado del hogar. Y bajo ese entendido tú dices, bueno, pues si en ese caso están de acuerdo y pueden mantener 5 familias, lo que sea, lo podemos entender, ¿no? Ahora, yo les pongo sobre la mesa, hay un análisis muy interesante desde la parte del análisis económico del derecho que hacen Posner y Becker. Cuando hacen un análisis de la institución jurídica del matrimonio, ellos se encuentran que esta institución francesa, que viene también un poco desde Roma, ya no es aplicable para lo que es la sociedad y lo que entiende como hoy occidentalmente al matrimonio.
Entonces es ahí cuando ellos dicen, tenemos que cambiar todo lo que tenemos en legislación civil y adaptarlo a este nuevo modelo de entendimiento de lo que es la convivencia humana entre dos personas. Mayumi, a ver, ¿por cuál te decantas? La misma pregunta, ¿qué te parece a ti? ¿Y qué te parecen estos últimos datos que te comparto? Pues siento que siempre estamos diciendo, o bueno, la mayoría de las personas estamos diciendo que somos seres dinámicos y que nos actualizamos, y no es cierto, porque les hago la pregunta de por qué ese miedo a la evolución, no solamente en las leyes, sino también en la religión, porque también dicen, pues se crea el hombre, la mujer y tiene que procrear, pero, y es lo que se mencionaba, de que está dicho que el matrimonio se creaba para, y justo para que crearan otro ser. Entonces, la mujer no puede, entonces me divorcio. Ajá, ¿y dónde quedan los sentimientos, las emociones, todo ese tiempo? Porque también hay una afección a la psique en este caso de esa persona, porque imagínese que tiempo después queda tramada, en este caso la mujer, de decir, es que yo no pude procrearle un hijo, ningún hombre me va a querer. Y es el pensamiento que hay en la actualidad, de hecho, también. Entonces siento que tiene que haber ese cambio y sí puede haber, porque estamos viviendo con lo que dice la sociedad, con lo que dictan, pero ¿por qué no hacer ese cambio? Y todo ese cambio se puede hacer siempre y cuando haya reglas, normas y todo eso con límites. Os mencionaba, creo que Mao decía de que el límite es donde empiezan los derechos del uno, pues acá las libertades del otro, está perfecto. Y es ahí donde ese cambio y algo que falta mucho en esta época, creo que es la empatía y el de poder decir, ok, va, tengamos una relación de tres, cuatro, seamos poliamorosos, porque hay una cuestión en psicología de varias raíces, donde te dicen como, bueno, somos seres poliamorosos o somos solamente de uno, y es como de, pues es que amamos a varias personas, y si podemos amar a nuestros papás, a nuestros hermanos de diferente manera, ¿por qué no podemos tener varias parejas? Y teniendo todo establecido, o sea, todo el juego diciendo como, oye, ¿sabes qué? Aquí va a ser esto, acá y acá, y obviamente ya sea una mujer teniendo varias parejas, sean hombres o también mujeres, o un hombre teniendo varias parejas. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Pues el problema creo que es la comunicación y el no, bueno, en esta sociedad, el no establecer reglas y el no saber decir no, o sea, aquí ya no juego. Okay. Entonces, creo que ese es el principal problema. Ahora, Mayumi, me voy a salir un poquito del tema, pero aprovechando tu expertise en psicología, que me gustaría que me dieras claridad. En algún momento se planteó también en órganos jurisdiccionales e incluso ante la Corte, una persona que, como bien dices, pues al encontrarse en una situación de infidelidad, lo que decías, tú dañaste mi psique, teníamos un vínculo matrimonial, me fuiste infiel, esto me genera una cierta afectación y necesito que me resarzas este daño moral, y pedía una cantidad económica. Y la verdad fue una discusión bastante interesante porque pues creo que ninguno de nosotros va a poner en duda que sí, un cuerneo y ya casado pues duele y va a doler bastante, ¿no? Y hay una afectación y probablemente tenga que venir un tema de terapia, etcétera, etcétera. ¿A ti qué te parece este tipo de reclamos ya en sede judicial? Que te diga, oye, pues me faltaste a lo que dijimos en el matrimonio, págame. Es que siento que está bien, o sea, realmente está bien el decir como, pues obviamente no me puedes pagar el tiempo perdido, como dicen, todas las emociones, sentimientos que te di y creé nuevas emociones con la pareja que hayas estado, pero siento que también luego se llega a un abuso, tanto de hombres como de mujeres, o sea, siento que también luego se llega a un abuso de, pues ahora me tienes que pagar tanto, y como, oye, espérate, o sea, también no abuses, y es ahí donde empieza el abuso de decir como, una cosa es que sí haya dado esta afección y también cuando entran los psicólogos, los psicoterapeutas en este ámbito de decir como, ok, sí, ya se hizo un examen, ya se hicieron pruebas y todo, y salió esto, sí, obviamente va a haber una afección, pero pues también decir, no a tanto grado, o sea, ves como llegar al cambio, o sea, poner una duda, ya rompiste mis emociones, bueno, lo reparo con dinero. Ajá, ¿y de qué te va a servir eso? O sea, lo único que le va a servir a esa persona es
molestar, por llegar a decir cierta palabra, a la otra, a la que era su pareja, al decir, bueno, pues como tú ya no estás conmigo, tengo que encontrar alguna forma de estar en tu vida Ok. molestándote. Creo que ahí el conflicto es el Ok, abuso. perfecto, muchas gracias. Mau, además de que te sientas libre de contestar cualquiera de estas cuestiones que hemos comentado antes de tu última participación, ya nos adelantamos un poquito de esta herramienta que utiliza la Suprema Corte, que es el test de proporcionalidad, y encuadraste lo que es el libre desarrollo de la personalidad, un derecho fundamental, y tenemos una legislación, un articulado en una legislación que funciona como una limitante a este derecho fundamental. Y es aquí cuando entra en juego el test de proporcional. Platícanos un poquito sobre esto. Claro, muchas gracias, estimado Alex. Digo, antes nada más de entrar en el tema de proporcionalidad, quisiera hacer nada más 2 comentarios muy rápido. Y el primero es para Scarlett, digo, obviamente sin el afán de buscar confrontar nada más, sí era como la cuestión de ¿para qué quieren, mencionaba, ¿no? ¿Para qué quieren casarse con varias si de repente con una no la pueden mantener o no pueden mantener la pensión, ya sabes? O sea, ya sea pensión alimenticia o para su supervivencia. Y yo digo, sí, pero obviamente también hay que trasladarlo en el nuevo paradigma en el cual ya vivimos, ¿sabes? O sea, de que puede ser también del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre y viceversa. En el paradigma de que también si un hombre se puede casar con 2, 3, 4 mujeres, obviamente por derechos humanos también sería la igualdad de la ley, ¿no? Entonces también la mujer podría. Entonces incluso se podrían casar hasta 3 mujeres, claro. Quizá, ¿no? Si se llega a dar el caso. Y pues en ese supuesto, pues ahí sí quitar un poco como el estereotipo de siempre hombre-mujer, el hombre es el que tiene que pagar, sino incluso hoy en día ya se da de que hay muchos hombres que se dedican al hogar, ¿no? Y que la mujer a veces es la que suple económicamente. Entonces nada más como era un pequeño comentario respecto de este tema que ya quedó atrás, pero quería sacarlo a la luz. Y pues bueno, también relucir el tema de que ahorita nos comenta también Mayu, que de repente dice, es que para quizá no está bien el hecho de que tú solicites una remuneración económica si hubo un engaño o si se acreditó alguna causal de divorcio, ¿no? Entonces, creo yo que si se logra acreditar, número uno, es difícil, hay que irnos también a analizar eso, es difícil acreditar un engaño entre parejas, incluso por ahí, si no mal recuerdo, había un código, no me acuerdo en qué legislación era, que me tocó ver en su momento, que decía que tú acreditar que te están engañando, tienes que cachar a las personas en el acto, ¿sabes? Así lo decía en la ley. Entonces yo digo, pues ¿cómo? ¿Sabes? Ni modo que entres con un notario ahí al cuarto del hotel o en tu casa o donde sea, para que haga su razón y que le pueda dar fe pública, ¿no? Entonces yo digo, está muy difícil de comprobar, 1, 2, pero si se llegara a comprobar y se está pidiendo una indemnización por una alteración o por un menoscabo hacia tu persona o hacia tu persona, y me refiero en el aspecto psicológico, que tú sabes más que esto, creo yo que es correcto que se haga y creo yo que es correcto que el juez sancione y que se tenga que dar una remuneración, quizá económica. ¿Por qué económica? Me explico nada más. ¿Por qué? Porque no puedes regresar el tiempo. 2, no le puedes regresar lo que ya sucedió, ¿no? O sea, que en este caso fue quizá un engaño. Y 3, a lo mejor esta persona, para poder salir adelante en su vida personal, tiene que ir a psicólogos, tiene que ir a terapias, tiene que, ¿sabes? Entonces, en ese camino de poder esa persona restablecer su vida como normalmente la desempeñaba, sí ocupa de un cierto monto económico para poder resarcir el daño, que fue un daño quizás psicológico. Entonces, más o menos ahí va mi acotación en estos comentarios. Y ahora, Alex, si me permites contestarte igual rápido de lo del test de proporcionalidad, pues bueno, el test de proporcionalidad empieza a surgir en el derecho mexicano hace no mucho, si no tengo mal recuerdo, ¿no? O sea, lo empieza a implementar la Suprema Corte, la primera sala, si no me acuerdo, los pioneros en el test de proporcionalidad, por ahí fueron los que trabajaron en la ponencia del ministro Saldívar, por ahí me tocó leer un par de asuntos muy buenos, y lo explican muy bien, ¿no? Primeramente explican qué es el test de proporcionalidad, y básicamente, para los que nos están escuchando, se los explico, es cuando tienes 2 derechos y tienes que decidir qué derecho tiene una mayor afectación sobre el otro, o por qué debes de decir que un derecho debe de preponderar encima del otro. Me explico. En este caso,
la sentencia hace muy bien al decir, nos enfrentamos no a un test de proporcionalidad como tal lo dice, sin embargo lo menciona, dice, me permito decirlo, dice, se reconoce que prevalece el deseo de aquel que decide disolver el vínculo matrimonial porque la afectación que éste resentiría en el libre desarrollo de su personalidad al permanecer casado es mayor a la que se produce en la consolidación del proyecto de vida de quien quiere permanecer unido. Entonces, prácticamente aquí están diciendo, en un lado tenemos el derecho a la persona que se quiere divorciar, simplemente por quererse divorciar, y porque su libre desarrollo de la personalidad la permite estar divorciada o casada o como ella quiera, porque ella va a trazar el camino de su vida que ella quiera. Y en el otro lado tenemos el derecho a la persona a que dice, yo tengo derecho a no divorciarme y tengo derecho a que mi libre desarrollo de la personalidad sea estar casado, pero con esta persona. Entonces, aquí la Corte lo que hace es someter a ponderación estos dos derechos, como en la báscula de la justicia, para ver qué derecho se ve más afectado. En este caso se ve más afectado el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la persona que se quiere separar, al derecho a la otra persona a permanecer casado con la señora. ¿Por qué? Porque dice la Corte, si a ti, señor, a la parte actora, que es la señora, que se quiere divorciar, si a ti te obligo a permanecer casado con esta persona, entonces se viola más el derecho a tu libre desarrollo de la personalidad por obligarte a ti a permanecer casado con una persona que no quieres, y dos, eso atropella totalmente tu derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Y en el otro lado, si bien hay un derecho humano de libre desarrollo de la personalidad también, y ese libre desarrollo de la persona, esta persona lo entiende como su derecho a permanecer casado, porque su ciclo de vida es querer estar con esa persona, le dice la Corte, espérame, ese derecho en esta ocasión no te lo voy a poder hacer tan válido porque pesa más lo que se vulnera de la persona que se quiere separar. No sé si me expliqué muy bien, pero al final de cuentas hay grados de afectación, un grado mayor, grado medio y grado bajo. Por ahí habla el maestro Irving Copy de los grados de afectación también. Y entonces, pues bueno, lo que hace la Corte, que me parece una muy buena sentencia, es decir, ¿sabes qué? Haciendo, no dice como tal test de proporcionalidad, pero sí es, en pocas palabras, lo que hace, decir qué derecho se debe de preponderar encima del otro, y en este caso dice, es el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la persona que quiere diluir el vínculo matrimonial para que esa persona continúe su camino y lo erija como ella quiera, sin dañar derechos de terceros. Y en este caso, dice a esta otra persona, tú, si bien se afecta relativamente poco, en menor nivel, tu derecho al libre desarrollo de la personalidad, la justificación a limitarte ese derecho es que tú quieres meter a un tercero y ese tercero lo puedes agraviar. Por ende, es que en este caso se dicta la sentencia en favor de la parte actora de la señora, se niega el amparo y se dice que debe de prevalecer el derecho libre de desarrollo de la personalidad de la señora para que no viole ni intrometa ningún otro derecho humano de un tercero. Perfecto, muchísimas gracias, Mau. Vamos a un pequeño corte con esta información que ya tenemos, ya establecimos de qué va este test de proporcionalidad y regresamos también a ver qué opiniones tienen al respecto nuestras panelistas. Regresamos. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV, el último bloque de una conversación que está bastante interesante. Ya llegamos a lo que es como tal el punto jurídico de la sentencia, ¿no? Analizar si es correcto esta limitación al libre desarrollo de la personalidad que establece este listado de causales, ¿no? La necesidad de demostrar una causal para divorciarte. Mau ya encuadró el entendimiento que tiene de este test de proporcionalidad, aclarando únicamente que hay 3 etapas como tal que tenemos que 3 escalas que se tienen que llevar a cabo en este test para determinar la constitucionalidad de una determinada medida, ¿no? Como es en este caso el de las causales de divorcio. En un primer momento vamos a analizar la idoneidad de la medida para alcanzar la finalidad constitucional que está persiguiendo. Después ya nos vamos a ir a determinar si la medida es necesaria para cumplir con dicho fin y por último vamos a analizar la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, vamos a ver cuáles son las afectaciones a otros derechos fundamentales que se ven involucrados y sopesar
cuál de estos es mayor, si el beneficio que se otorga con esta primer medida de la que estamos hablando, o por el contrario tenemos que otorgar una mayor protección al derecho fundamental que se ve involucrado. En este caso, en algunos de los precedentes de la Suprema Corte sobre este tema, tenemos que la Corte dijo que ni siquiera se supera la primera grada de este test de proporcionalidad, ¿no? Y por ende ya no fue necesario que se analizaran los otros dos pasos. Scarlett, ¿qué te parece a ti este ejercicio como tal ya en el estudio de fondo que hace la Suprema Corte? ¿Coincides con las conclusiones alcanzadas? Cuéntame. Claro que sí, Alejandro, muchas gracias. Pues mira, ciertamente hablar de estas disoluciones de un vínculo matrimonial, hay que ver el panorama histórico, porque no siempre había existido tal cual como lo conocemos ahora, que es este divorcio incausado, es decir, no se tiene que acreditar como alguna causa, sino simplemente el hecho de que una de las dos personas, de acuerdo a nuestra legislación, ya no quiera mantener este vínculo, eso es suficiente. Es decir, no tienes que argumentar una razón para no afectar este desarrollo de la libre personalidad. En algún momento de la historia, de lo que hoy conocemos como el divorcio, pues era curioso porque solamente se dictaminaba que tenían que estar separados como un tiempo, pero no se disolvía este vínculo matrimonial. Fue a partir de lo que estableció Venustiano Carranza que se empezó a contemplar esta parte ya del divorcio para quedar inactivos las consecuencias jurídicas para que la persona se pudiera casar o las personas se puedan casar con otras personas. Esa es también parte de la razón de ser. Parte de lo que también es importante contemplar, ¿no? Y como lo menciona nuestra compañera psicóloga que hoy está en el programa, pues se generan otro tipo de conflictos en el estado de ánimo de las personas, en sus sentimientos, en la forma de vida. Y es que algo que no hemos mencionado en el programa es que hablar de este vínculo matrimonial no solamente implica el hecho de estar unidos en esta relación jurídica, sino qué pasa hablando de esta naturaleza jurídica y que ya sea se pueden unir hombre y mujer o mujer-mujer, hombre-hombre, como sea, pero en este caso cuando se procrean hijos, cuando hay un patrimonio de por medio, donde todos estos aspectos tienen que también disolverse, ¿no? Esta disolución en estos tipos de divorcios que se puedan llegar a hacer. Entonces, pues en algún punto, ¿verdad? Es importante resaltar en estos casos señalados que el divorcio hacia nivel judicial, o sea, pues, era considerado como voluntario necesario, ¿no? Y esto tenías que comprobar que existía una falta grave por parte de los cónyuges, una difícil convivencia, o no sé, el tema del adulterio, ¿no? Estaba contemplado, pero fue a partir del 2008 que en la Ciudad de México se modifica el Código Civil y se derogaron estos dos tipos de divorcio y es como ahora lo conocemos como divorcio incausado, es decir, la persona que solicita eso, porque ya no es una demanda, es más bien como un trámite, o sea, yo quiero divorciarme, ya no quiero mantener este vínculo porque pues ya no quiero, no me siento bien. Entonces no puedes obligar a una persona que permanezca a tu lado. Jurídicamente no. Podemos hablar de temas psicológicos, de, oye, pues obviamente a la otra persona que pues sí quiere seguir casado, pues le va a doler, ¿no? Pero esto tampoco sería garante que la otra persona tuviera que pagarle la parte económica, ¿no? No es así. A lo mejor algo que no hemos discutido es de qué manera el Estado puede apoyar con un seguimiento psicológico, algo así, o darle una apertura en esta idea de dinámica de salud mental para darle un apoyo a la otra persona, ¿no? Que no se siente pues cómoda con esa decisión. Y entonces, ahora sí que muchacha, sigue con tu vida, adelante, ¿no? La vida sigue. Y pues dar este tipo de herramientas por parte del Estado. Entonces,
este tipo de señalamientos que están previstos también a nivel social son parte de estas controversias que se dan en el orden familiar, en estos juicios. Y bueno, hay que recordar, ¿verdad?, que siempre, constantemente, esta evolución jurídica nos debe de permanecer atentos a ver cómo van evolucionando las leyes, cómo se va adoptando la norma y, por supuesto, decir, ¿no? Cuando alguien se casa, no es que estén pensando en disolver ese vínculo, pero lamentablemente, pues a veces suceden cosas que ya la convivencia no es sana, ¿no? No es fructífera y bueno, aquí la idea también del Estado y de las leyes es que protejan tanto los bienes materiales como a los hijos, si procrearon hijos o adoptaron también se vale. Incluso hay casos, ¿no?, de parejas del mismo sexo que adoptan hijos. Entonces, ¿qué onda, no? Si se da una dinámica de divorcio, ¿cómo va a proteger el Estado? ¿Cómo va a proteger a la ley? Eso otro. Ya más hablar del tema del primer tiempo del programa, ¿no? De que si se quieren casar una o dos veces, pero no hemos estado hablando de esto, de lo que se genera, ¿no? De esa responsabilidad. Entonces, hay que proteger la institución de la familia, porque sea como sea, ese vínculo matrimonial, sea de dos personas, se hayan procreado hijos o adoptado, es una familia. Entonces esa integridad, ese total, ¿cómo se va a proteger? Y eso es lo que le interesa a los jueces, en este caso, quienes dictan este tipo de sentencias, es tomar la mejor decisión para ese bienestar institucional que es la familia, es decir, el régimen de convivencias, ¿no? La pensión alimenticia, por supuesto, si hay hijos. Los hijos pues tienen el derecho de convivir con sus progenitores o padres adoptivos, como sea. Entonces, ¿de qué manera se va a garantizar eso? ¿De qué manera también va a proveer el Estado garantizar que se tenga un desarrollo psicosocial por parte de esos menores? O que también, si se casaron por bienes mancomunados, pues esa liquidación de la sociedad conyugal sea justa, sea equitativa. O incluso sucede que cuando uno de los cónyuges se ha dedicado al hogar, sea hombre o mujer, ¿no? Eso ya se considera como un trabajo. Entonces hay mecanismos donde por medio de la ley pues, se puede pedir ese apoyo, ¿no? De, oye, pues yo me dediqué al tiempo de la casa, y pues ahora yo no tenía otro trabajo, sino yo me dediqué a cuidar a los hijos, seas hombre o mujer. Entonces, son todos esos criterios en profundidad que debe tomar un juez al momento de resolver este tipo de conflictos. Claro, muy importante esto que señalas, Scarlett, y en efecto, y creo que también es importante puntualizar para la gente que nos acompaña, ¿no? Cuando se da este tema de dejar al lado las causales de divorcio, se vive todo un movimiento en el país de que también se aprovechó el gremio jurídico que le llamábamos el famosísimo divorcio express, ¿no? Que era esta cuestión donde un abogado ya sabía que con mucha facilidad podía llevarte ante la autoridad y claro, como lo decías, era declarativo, ¿no? Ya no quiero estar aquí, punto, se acaba. Cuestión distinta, porque la gente también en casa podría pensarlo, bueno, ¿qué pasa, no? Con estos bienes que se generaron en la sociedad conyugal, ¿qué pasa con el régimen de convivencia? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los alimentos? ¿Qué pasa con las pensiones? Etcétera. Esa es una cuestión aparte que se tiene que también cuando no hay un acuerdo, pues se tiene que dirimir ante los órganos jurisdiccionales. Pero en un primer momento se da la disolución del vínculo matrimonial y después ya se procede como tal, como dices, a liquidar la sociedad conyugal, ¿no? Pero que no se vale o no se puede decir, seguimos casados hasta que este rollo termine. Pues no, ya no estamos juntos y ahora sí pongámonos de acuerdo en todos los otros temas. Mayu, cuéntame, ¿qué te parecen todos estos temas? ¿Qué te parece el punto jurídico de la sentencia? ¿Cuáles serían tus conclusiones de este debate? Pues algo que ahorita con lo que estaba diciendo y justo la palabra de divorcio express, es que justo siento que estamos viendo una sociedad que todo lo quiere rápido. Entonces es, pues no te preocupes, hoy me quiero casar contigo, mañana si me quiero divorciar contigo, pues ya, existe el divorcio express, no tenemos que dar razones y ya, adelante. Entonces, eso también es muy importante. Y algo que había mencionado Scarlett sobre los bienes materiales que se van creando, todo esto también es importante mencionar que muchas veces, y justo en tema de divorcio igual,
del tema de los hijos, que llegan a ver a los hijos como un bien material. Y en este caso, ¿qué pasa? Que se divorcian y dicen eso como moneda de cambio y ahí es donde friega a la otra persona. Entonces, eso también tiene que ver mucho con el duelo, que lo que mencionaba Scarlett, de que hay veces que pues no se puede o no se quiere porque el proceso va a ser más largo de llevar un proceso psicológico y poder evaluar a las personas que están involucradas en el tema que se quiera resolver. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Esta persona, en este caso, es duelo, estaba en el proceso de negación, de que no se quiere separar de la otra persona y por eso está poniendo tantas trabas y tantas trabas. Entonces es, ¿por qué no hacerlo? Y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues te podemos brindar esta ayuda, pero pues ya también deja las cosas por la paz en este sentido. Y también hay muchas veces, bueno, como mencionaba Freud, dice que no se puede renunciar a nada, que solamente lo que hace el ser humano es cambiarlo por otra cosa. Entonces, en este caso es aprender a perder y también aprender a cambiar las cosas por decir, pues esto es lo que toca ahorita, esto es lo que voy a vivir y se puede. Entonces, también no tenerle miedo al cambio, no tener miedo a decir, porque no sabemos si la persona, no sé, era muy católica o muy de cómo lo que le dictaba la sociedad y decir, ay, es que si me ven divorciado y soy el hombre y la mujer es quien tomó la decisión, ahora yo no voy a ser completamente un hombre. Pues no, o sea, hay más cosas, tenemos que evolucionar y evolucionar de pensamiento sobre todo. Muchísimas gracias. De verdad que valoro mucho y agradezco sus aportaciones en este tema. Creo que una de las conclusiones en común que podemos tener es que el desarrollo de estas relaciones sociales es muy complejo, ¿no? Las relaciones humanas son muy complejas en sí y cuando se ven involucrados derechos fundamentales, cuando se ve involucrado el tema de menores, de las y los menores, como ustedes bien señalaban, ahí ha estado la Suprema Corte, ¿no? No solo en el tema de causales de divorcio, sino también en el régimen de convivencias, en entender y darle participación a las niñas y a los niños en estos procedimientos para que digan qué es lo que quieren, en el reconocimiento de doble jornada y en el reconocimiento de estas desigualdades estructurales que han estado siempre en contra de la mujer y en cómo combatirlas, ¿no? Creo que en sede judicial la Suprema Corte ha hecho lo que le corresponde y en sede legislativa también tenemos que ver estos cambios. Como se presentó en este asunto en particular que discutimos, la Corte ya había determinado que resultaba inconstitucional este catálogo de causales de divorcio, su establecimiento mismo resultaba inconstitucional. Es ahí donde tiene que reaccionar el legislativo, ¿no? Porque, como bien lo señalaron ustedes, uno de los agravios que tenía la parte recurrente en este asunto era ese. La ley prevé un catálogo de causales, punto. Juez, tú no puedes ir más allá, tú no puedes ser parcial y decir que vas a proteger a alguien, aplícame la ley. Es lo que estaba en el código, es el primer acercamiento que tenía la persona ante cómo resolver su conflicto, lo que decía la ley. Él no tenía por qué saber, ¿no?, que ya había una decisión de la Corte. No, se necesita colaboración entre poderes para que se puedan reflejar este tipo de cambios con mayor celeridad en la vida de las y los mexicanos. Les agradezco mucho su participación, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, también en casita. Gracias por acompañarnos. Esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV, yo soy Alejandro Telles y nos vemos en la próxima.